Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Chávez y bueno, hoy vamos a platicar un poco respecto a las funciones cognitivas. Empezamos. A ver, las funciones cognitivas básicamente son procesos mentales que permiten llevar a cabo cualquier tarea que nos imaginemos. Que se tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información. Esto permite obviamente que nos podamos desenvolver en el mundo que nos rodea. Las funciones cognitivas más importantes son las siguientes: la atención, la orientación, la memoria, la gnosis, la cognición social, el lenguaje, las praxias, las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. Ahorita vamos a hablar un poco de la orientación. Pues básicamente, como nos muestra esta brújula dentro de nuestra presentación, pues cuando hablamos de orientación hablamos de la capacidad que nos permite poder estar conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado, ¿sí? Y a partir de esto, evidentemente, pues poder pensar que nuestras reacciones sean las adecuadas, ¿ya? Esto nos permite, por ejemplo, poder estar en una funeraria y guardar la compostura adecuada y no estar haciendo extravagancias que de repente nos podrían poner en el ojo del huracán. Y bueno, cuando hablamos de orientación, hablamos de tres tipos de orientación. La orientación personal, y por eso aquí pusimos un DPI, que básicamente en un DPI encontramos nuestro nombre, ahí también encontramos atrás, que atrás de nuestro nombre hay una historia y tenemos que tener básicamente la capacidad de integrar la información relativa a esta historia y a la identidad personal. Ahí está, por ejemplo, de dónde nacemos, cuántos años tenemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos encontramos o definimos con el tema de la orientación personal. Posteriormente, podemos darnos cuenta de que además hay una orientación temporal, que es básicamente la capacidad de manejar información relativa al día, la hora, el mes, el año, el momento de realizar conductas, festividades, estaciones. Es todo esto que nos advierte si estamos jueves, si estamos viernes, si mañana va a haber examen, si tenemos cita con el doctor, etcétera, ¿verdad? Y también está la orientación espacial, el poder ubicarnos, saber básicamente que estamos en un lugar específico y que si tomamos una ruta, pues vamos hacia nuestras casas, que si tomamos otra ruta, vamos hacia la universidad, etcétera, hacia el trabajo, etcétera, ¿verdad? Y digamos que además hay cierta, por así decirlo, cierta tendencia a poder saber de que nos encontramos en un momento específico y tenemos claridad si sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos. Hay otra cuestión importante que tenemos que ver aquí y se trata de las gnosis. Es la capacidad del cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser los objetos, como pueden ser las personas o los lugares en los que nos encontramos. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, miramos un ejercicio donde dos chicas, pues básicamente están tratando de reconocerse en base a sus facciones, en base a la tesitura de su piel, por ejemplo, de quién se trata, en base al olor, ¿ya? Por supuesto, por ejemplo, si nuestro hermano es colocho y estamos
viendo de que la persona con la que estamos haciendo este ejercicio es una persona con el pelo lacio, pues evidentemente pues ya empezamos a hacer descartes y decimos, no se trata de nuestro hermano, etcétera. Y cuando hablamos de gnosias de distintos tipos. Están las gnosias visuales, esta capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos y atribuciones y atribuirles significado, objetos, caras, lugares, colores, etcétera. Hace poco miraba un video, por ejemplo, donde una beba de aproximadamente 1 año y meses entraba a ver a su papá y resulta que lo que se encontraba era un tipo pues sin barba y ella estaba acostumbrada a ver a su papá con barba. Entonces de repente el hecho de no contar con la barba pues evidentemente en algún momento la destanteó y la pobre nena empezó como que a llorar y a preguntar por su papá y no fue hasta que él empezó a hablar, a tocar el rostro como él normalmente lo hace, pues que la nena empezó a reconocer otro tipo de características y le dio un significado a ese rostro, que ahora pues carece de barba, pero que a pesar de sigue siendo su papá. Y bueno, hay gnosis auditivas, la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos sonidos, ya eso nos permite reconocer ya es hora de despertarse o nos permite reconocer el llamado de nuestros padres o de nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? También hay gnosias táctiles, que es la capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos, texturas o temperaturas, saber si se trata de un objeto caliente, que si está frío, de repente puede ser un helado, que si está caliente de repente puede ser un café, eh, por ejemplo, poder reconocer una superficie lisa y decir, bueno, quizás estoy en una mesa o una superficie pues más rugosa y saber que de repente estoy en el patio tocando la grama o una cuestión así. ¿Sí? Esas tesituras y esas capacidades de reconocer, bueno, de acuerdo a las características, tener una idea más o menos de qué se trata. También hay una gnosia olfativa. Muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, hay veces donde de repente estamos coincidiendo con varias personas en un lugar y de repente pues sentimos un aroma, ¿verdad? Y resulta que es el aroma de la loción de nuestro papá o del perfume que usa mamá o sus novias o novios, etcétera, ¿verdad? Y esto evidentemente nos permite reconocer algo, pues también nos permite reconocer si se trata de un cafecito. De hecho es más o menos este tipo de pruebas las que vemos identificadas aquí en la fotografía, identificar básicamente de qué se trata, si es café, si es jengibre, si es té de manzanilla, etcétera, ¿verdad? Y a partir de eso, pues poder hacer un reconocimiento de algún significado. También hay gnosias gustativas, es chocolate, es café, es chicle, etcétera, ¿verdad? Eh, Hay un esquema corporal que también nos permite identificar en dónde está nuestro cuerpo con relación a el entorno que lo rodea. Y bueno, ahora vamos a ver un poco respecto a la atención. Cuando hablamos de atención, pues hablamos de un proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, ¿sí? Imagínense ahorita en estos momentos que yo estoy grabando. Probablemente a la par mía están mis hijos pidiéndome cuestiones o está alguien en la cocina, por ejemplo, batiendo una situación, está mi chucho afuera, pues ladrándole a otros perros, y bueno, hay distintas acciones, pero lo que a mí me permite estar en este instante
frente a mi computadora, dando este tema y desarrollando este tema, es justamente la posibilidad de brindar atención. ¿Sí? En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Y esto pues se traduce en distintas formas. Si yo voy manejando, por ejemplo, voy en la carretera, me estoy dando cuenta de que de repente hay un montón de vallas publicitarias dándome mensajes, pero también hay ciertos signos y señales que me dicen a qué velocidad tengo que ir, por dónde me tengo que conducir, y también hay cierta información que de repente me va a ser útil para poder decirme que tengo que frenar porque de repente me voy a ir en un hoyo, ¿ya? Entonces la posibilidad de reaccionar a este entorno es sumamente pues importante. Cuando hablamos de atención hablamos de 5 procesos que pueden afectarse en la atención. Y bueno, vamos a tratar de ampliar un poquito porque eh, permíteme un segundo. Ahí está. Está la sostenida, la atención sostenida, que es la capacidad de mantener de manera constante y fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo prolongado. Eso es cuando vamos a una obra de teatro, cuando vemos una clase del profesor o cuando vemos, por ejemplo, una película que nos interesa. Pero también está la atención selectiva y es la capacidad para dirigir entre tantos estímulos pues nuestra atención y centrarnos en algo, ¿sí? En algo específicamente, ¿ya? También está la atención alternante, que es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo estoy dando clases y de repente suena mi teléfono y pues evidentemente tengo que contestar, si es que es prudente contestar, ¿ya? Eh, y bueno, en este sentido es una cuestión que nos permite, pues sí, darnos cuenta que de repente no vale la pena contestar la llamada, apagar el teléfono y continuar dando clase, ¿verdad? Eso es alternante. Y bueno, continúa básicamente en el mismo foco. La velocidad de procesamiento también puede verse alterado. Y básicamente cuando hablamos de velocidad de procesamiento hablamos del ritmo al que el cerebro realiza una tarea. Evidentemente esto puede variar dependiendo del resto de funciones cognitivas implicadas en un momento determinado. Y está algo que se llama heminegligencia, que es cierta dificultad o incapacidad para dirigir la atención hacia uno de los dos lados. Imagínense esa posibilidad. Por ejemplo, dice el libro o el texto que estamos consultando, normalmente se trata del lado izquierdo, tanto en relación propio al cuerpo como al espacio. Ya, entonces, a ver, solo como por un ejercicio, ustedes aquí pues están viendo una sopa de letras y ¿qué pasaría si yo le digo que tienen que ver un color? ¿Ya lo hicieron? Excelente. Entonces, imagínense que lo que vieron fue el color naranja, este color que está acá, ¿sí? Pues digamos que hay cierta habilidad que estamos teniendo por parte de nuestro cerebro en poner una atención específica hacia un conjunto de letras, hacia un orden de letras específico y de alguna manera abstraernos de todas las letras que tenemos alrededor, ¿sí? Y así pues de repente podemos encontrar el amarillo, el verde y otros que seguramente ustedes habrán encontrado. Bueno, además de esto tenemos las funciones ejecutivas del cerebro y cuando hablamos de esto pues hablamos de actividades mentales como bastantes complejas. Estas que nos permiten, por ejemplo,
planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar nuestro comportamiento necesario para podernos de alguna manera adaptar eficazmente al entorno y alcanzar nuestras metas. Eso es lo que nos dice el libro y, por ejemplo, el hecho de poder saber, bueno, mañana tengo que irme a una reunión y es a las 6 de la tarde, perdón, a las 8 de la mañana, entonces ya sé que probablemente si salgo antes o si salgo, mejor dicho, después de las 5:30 de la mañana, por el tráfico que hay cerca de mi casa, es probable que no voy a poder hacer esta tarea. Entonces de repente ya dentro de mis capacidades cognitivas, yo digo, bueno, voy a levantarme, voy a arreglar mis cosas en estos instantes, me voy a dormir a tal hora para poder no estar desvelado y dormir lo suficiente, voy a procurar despertarme a tal hora, voy a bañarme, voy a lavarme los dientes, voy a desayunar rápido, voy a tratar de salir antes de las 5:30 y voy a estar en el tráfico y ya todo, imagínense todo lo que de manera inconsciente muy probablemente estamos nosotros planificando con tal de garantizar que vamos a llegar a las 8 de la mañana en punto al lugar de nuestra reunión. Ya, esta es una planificación sencilla y son planificaciones que pues hacemos pues de manera cotidiana, quizás sin darnos cuenta. Dentro de las funciones ejecutivas encontramos diferentes procesos fundamentales para nuestro día a día. Dentro de estas funciones está, por ejemplo, la memoria de trabajo. Este es un sistema que permite el mantenimiento, manipulación y transformación de información en la mente. Ya imagínense un cirujano que ya sabe qué son los procesos que tiene que desarrollar para poderse hacer de manera correcta el lavado de manos, ya sabe de qué tipo de cirugía se trata, ya sabe el equipo que va a necesitar, ya sabe cuáles son los distintos pasos que tiene que desarrollar para poder llevar con éxito el trabajo y bueno, es básicamente parte de estas funciones. Está la planificación, ya lo hemos hablado, la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos. Estos son secuencias paso a paso y elegir el más adecuado en base a la anticipación de las consecuencias. También está el razonamiento, la capacidad de comparar resultados, elaborar inferencias y establecer relaciones abstractas. Está la flexibilidad, que es la capacidad de generar nuevas estrategias para adaptarse a la conducta de cambios de demanda del ambiente. Por ejemplo, lo que mirábamos en el tráfico, de repente pues vemos que el tráfico está más concentrado de lo que nos imaginábamos y resulta que mejor nos vamos por la Tanasutzul y agarramos esta vía para poder llegar de manera más temprana. Entonces, esa posibilidad de cambiar de decisión de manera oportuna para poder hacer correctivos, pues es una cuestión importante que tiene en nuestra mente y la posibilidad de inhibirse también es importante. Esto quiere decir la capacidad de ignorar los impulsos o la información irrelevante, tanto como interna como externa, cuando estamos realizando una tarea. Imagínense que esto no lo pudiéramos hacer porque yo no puedo terminar de darles la clase porque estoy como además preocupado en cuándo tiene que latir o dejar de latir mi corazón, cuándo tengo que respirar, cuándo tienen que moverse los intestinos de mi cuerpo para poder desarrollar el metabolismo y de alguna manera eh, poder absorber todos los nutrientes. Imagínense todo eso, imagínense esa inhibición que nosotros hacemos de manera constante para poder desarrollar pues de alguna manera una acción. Las praxias, cuando hablamos de praxias, pues simplemente estamos hablando de movimientos. A mí me encanta ver ballet y ver, por ejemplo, cómo eh, estas señoritas agarran las habilidades motoras para poder hacer ejercicios tan fascinantes
de manera sincronizada y ver cómo todos los movimientos son organizados para poderse realizar de manera adecuada y alcanzar como cierto objetivo. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias de las praxias o las distintas praxias que podemos diferenciar? Están las praxias idiomotoras, que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. ¿Sí? Están las praxias ideatorias, que es la capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden señal de los actos que llevan a esta acción. Están las praxias faciales, que es la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara, los labios, la lengua, los ojos, las cejas, los carrillos, etc. Imagínense, aquí esta chica está dando un beso y pues es básicamente un ejemplo de una praxia facial. Las praxias visoconstructivas o visoconstructivas, para hablar de manera adecuada, que es la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para realizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final. Imagínense aquellos que de repente están haciendo castillos en arena, o yo no sé si ustedes han visto algunas otras personas que logran hacer la planificación de movimientos necesaria para hacer una escultura lindísima en hielo, por ejemplo. Y bueno, también otra función cognitiva importante es el lenguaje. Esta es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. Recuérdense, hay lenguaje de manera explícita, hay un mensaje que de manera explícita yo puedo entender, pero de repente hay mensajes ocultos que yo tengo que ir descifrando y que tengo que saber leer entre letras. ¿Ya? La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. ¿Ya? Esto es como conceptualmente. Hay o pueden haber alteraciones en distinto ámbito. Hablamos de expresión, la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta, por ejemplo. Está el de la comprensión, que puede pasar. Yo de repente puedo expresarme de manera adecuada, pero probablemente o seguramente o quizá pues me puedo encontrar con un interlocutor que no está comprendiendo el significado de las palabras y de las ideas que yo pretendo transmitir. También está el tema del vocabulario, que es el conocimiento del léxico, la denominación, o que es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Este es un vaso, este es Charlie, aquí ocurrió un accidente, etcétera, ¿verdad? La fluidez, que es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. La discriminación, la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. La repetición, la capacidad de producir los mismos sonidos que se escuchan. Ya un gato de repente diciendo miau y nosotros miau. ¿Ya? La escritura, la capacidad de transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. ¿Ya? Imagínense todas las ideas que podemos hacer a la hora de escribir un párrafo. La lectura, que es esta capacidad para agarrar todas estas imágenes, símbolos, características y transformarlos en un habla. ¿Ya? Esto es como importante. Ya casi de último tenemos el tema de la memoria, que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o en un suceso vivido. Dentro de la memoria podemos distinguir entre la memoria episódica, que digamos hace referencia a la información de hechos y experiencias vividas, todos ubicados en el espacio, en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, el saber qué hice hoy desde que me levanté,
a dónde fuimos a desayunar, qué fue lo que hicimos después de desayunar y ese tipo de situaciones, ¿ya? Pero también está como la memoria semántica, que hace referencia a conocimientos de carácter general y pues nos podría dar todo esto que son el conjunto de conocimientos al que le llamamos pues eh, eh, de cultura general y que nos da un marco de referencia de conocimientos, pero también está la memoria procedimental, ¿ya? Hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de manera automática sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Eh, Esto suele resultar difícil verbalizarlos, pero por ejemplo es interesante porque cada proceso que desarrolla un cirujano pues es una manifestación de cómo se hace la memoria procedimental. Un boxeador o un karateca, por ejemplo, haciendo alguna de sus rutinas, muy probablemente no tiene que pensarlo tanto y desarrollar sus rutinas de manera automática, casi sin pensarlo, antes de entrar en acción. Ya, tenemos también, y casi que por último, la cognición social, que es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos, empleamos la información sobre el mundo social. Hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, eh, qué es lo que pensamos respecto a los demás, y su comportamiento de las relaciones sociales y cómo damos sentido a toda esta información y emitimos comportamientos en base a ello, es decir, una respuesta. Ya vemos, por ejemplo, a una nena llorar, probablemente vamos a ser capaces de tener alguna reacción empática y una de ellas puede ser levantar a la nena del suelo, secarle sus ojitos, abrazarla, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que es parte de lo que nosotros logramos reconocer y a partir de esto ejercer una respuesta. Gracias a la cognición social somos capaces de interpretar las emociones, pues básicamente de otras personas. Ya, eh, yo no sé si han visto esta es una obra maestra, a mí me encanta esta cuestión, la pueden ver en Netflix, se llama Atypical y habla, por ejemplo, de este chavito que tiene una deficiencia y que para poder desarrollarse y, por ejemplo, poder comprender a las demás personas, pues él rutinariamente uno de los ejercicios que hace es escribir y de alguna manera ir descifrando qué es lo que las demás personas desarrollan con sus códigos de conducta, con sus frases, etcétera, ¿verdad? Atípica es una cuestión muy bonita y la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, después ya por último tenemos las habilidades eh, visoespaciales, que son la capacidad para representar, analizar, manipular objetos mentalmente. En relación a las habilidades visoespaciales, podemos manejar dos conceptos importantes, uno la relación espacial y la otra la visualización espacial. Cuando hablamos de relación espacial es la capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en dos dimensiones. Y cuando hablamos de visualización espacial es la capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en tres dimensiones. Ya aquí un ejemplo, yo no sé si están muy chicos, pero pues alguna gente de mi generación probablemente suspire con este tipo de imágenes porque evocan a una imagen de un juego súper popular que se llamaba Tetris y que era pues como chilero porque en dos dimensiones nos ayudaba, por ejemplo, a establecer, a ubicarnos y a fortalecer nuestros ejercicios a modo de garantizar, por ejemplo, que esta pieza rojita que va bajando eh, pueda ser modificada en cuanto a el espacio de la pieza a modo de que cubra algunos de los espacios que ustedes encuentran vacíos en esto. Pues evidentemente ganaba quien podía acomodar mejor la pieza y era un juego interesante.
Y bueno, está la otra cuestión que quiero llamarles la atención. Esto es el tema de funciones cognitivos tomado de esta página Neuronop, una página bastante interesante. Y bueno, para poder entrar a ella, pues pueden hacer un clic en el enlace que estoy dejando en esta presentación. Así es que espero que hayamos tenido un buen recorrido de las distintas procesos cognitivos que se desarrollan en nuestras mentes. Son cuestiones fantásticas que nosotros pensamos que se desarrollan con normalidad y con facilidad y hasta cierto punto son automáticas, pero resulta que desafortunadamente eso no es una realidad para muchos de nosotros. Hay personas que aunque no lo creamos y aunque las pensemos tan básicas, pues son funciones que las tienen comprometidas y esto evidentemente, imagínense, eh, impide, por así decirlo, que interactúen quizás de la mejor forma o de una forma como la que todos esperamos. Y bueno, ahí lo dejo. Espero que les haya resultado interesante la clase y pues nos vemos hacia la próxima. Chao.